La disrupción del mercado ha evolucionado más allá de la simple entrada de gama baja. Ahora se trata de una reconfiguración estructural de industrias enteras, impulsada por la escala de las plataformas digitales. La teoría fundamental de Clayton Christensen modeló la disrupción como una progresión gradual. Se centró en nuevos participantes que ofrecían alternativas más simples y más baratas que poco a poco captaron mercados más amplios. Esto se alinea con el concepto de destrucción creativa de Joseph Schumpeter, donde los modelos establecidos se desmantelan para permitir el surgimiento de estructuras digitales sucesoras. La digitalización global ha hiperacelerado este ciclo, colapsando en meses transiciones que antes tomaban décadas. Las herramientas estándar de gestión corporativa y las métricas de valoración financiera luchan en este entorno. Fueron diseñados para la previsibilidad lineal del siglo XX. La aplicación de estas herramientas ortodoxas a las nuevas empresas digitales de próxima generación conduce a un fracaso catastrófico. Los modelos tradicionales suponen una base de estabilidad, lo que les impide medir el riesgo asimétrico cuando el éxito produce rendimientos exponenciales en lugar de incrementals. Sobrevivir a la economía moderna requiere una nueva arquitectura de evaluación, que integre tecnología avanzada, financiación de riesgo y perímetros éticos rígidos. Existe una fricción matemática entre la necesidad de previsibilidad lineal y la realidad del crecimiento exponencial. El modelo tradicional de flujo de caja descontado se desmorona cuando se aplica a las nuevas empresas digitales. Se basa en historiales financieros estables para proyectar rendimientos futuros, datos que estos nuevos participantes simplemente no poseen. Para evaluar proyectos bajo alta incertidumbre, utilizamos el método de capital de riesgo. Este enfoque descarta fórmulas lineales rígidas en favor de una red dinámica diseñada para escalamiento asimétrico. Este método prioriza métricas cualitativas y no financieras. Los evaluadores analizan el mercado total direccionable, o TAM, y rastrean el crecimiento mes a mes para medir la velocidad bruta de adopción del mercado. Los principales impulsores de valor en esta arquitectura son el valor de vida del cliente y los efectos de red. En estos ecosistemas, cada nuevo usuario multiplica el valor de todo el sistema por cada otro participante. Harry Markowitz estableció el marco clásico de riesgo y retorno. Los ecosistemas digitales adaptan esto aceptando que, si bien la mayoría de los proyectos fracasan por completo, los pocos que tienen éxito generan retornos geométricos que eclipsan todas las pérdidas anteriores. Evaluar un negocio digital requiere mapear su potencial matemático para el dominio total de la red. Para aprovechar este potencial es necesario alejarse de las jerarquías rígidas. Los proyectos disruptivos más eficaces utilizan equipos ágiles y cognitivamente diversos, capaces de realizar iteraciones rápidas. Debido a que estos equipos operan en entornos volátiles, utilizan financiación por etapas. El capital avanza de la semilla a la serie A solo cuando se cumplen métricas de validación específicas. Este mecanismo basado en etapas mitiga directamente el riesgo financiero. Si un equipo no puede validar su producto mínimo viable, el sistema detiene la tasa de consumo antes de que se agote el capital debido a un concepto defectuoso. Las empresas emergentes también emplean mecanismos alternativos como crowdfunding de capital y alianzas estratégicas para distribuir el riesgo sistémico entre un grupo más amplio de partes interesadas. El capital y los recursos humanos funcionan como herramientas de ingeniería dinámicas en estos proyectos, diseñadas específicamente para absorber y distribuir shocks operativos. La inteligencia artificial y los macrodatos proporcionan el motor estructural para la escalabilidad, lo que permite que el negocio crezca sin costos operativos proporcionales. Estos sistemas dependen estrictamente de la ingesta continua de datos normalizados de alta calidad, para predecir con precisión el comportamiento del consumidor y optimizar las cadenas de suministro. Esto crea un grave riesgo operativo. Mala gobernanza de datos. Los datos contaminados introducidos en un algoritmo reproducirán y automatizarán la discriminación histórica a escala industrial. La defensa necesaria es la privacidad desde el diseño. Este enfoque incorpora filtrado de datos y protecciones de privacidad directamente en la arquitectura fundamental, purificando el flujo de datos antes de que llegue al modelo central. La tecnología blockchain proporciona una defensa perimetral descentralizada para este ecosistema, asegurando las transacciones y garantizando una trazabilidad inmutable en toda la red.
No implementar una gobernanza de datos rigurosa convierte un motor de IA en un riesgo autodestructivo, amplificando las fallas sistémicas en toda la red. Esas fallas entran dentro del riesgo operativo. Para las startups digitales, esto incluye incompatibilidad tecnológica, implementación defectuosa o una profunda resistencia interna a nuevas herramientas operativas. Consideremos el caso de una startup europea de scooters autónomos que colapsó por completo después de que barreras regulatorias locales no calculadas hicieran imposible su despliegue. Los puntos ciegos regulatorios son vulnerabilidades fatales. No cumplir con los estándares GDPR o ignorar las clasificaciones laborales de los trabajadores de plataformas detendrá un proyecto disruptivo al instante. Para mapear y neutralizar estas amenazas antes de su ejecución, utilizamos el análisis modal de fallas y efectos, o FMEA. Esta matriz visualiza fallas potenciales en 3 ejes: probabilidad, gravedad y capacidad de detección. FMEA divide un proyecto disruptivo en componentes microscópicos. Aísla y clasifica las vulnerabilidades, lo que permite que el sistema active protocolos de mitigación automatizados en el momento en que se identifica un riesgo de alta gravedad. La innovación sin un escudo riguroso de mitigación de riesgos predictivos como el FMEA es funcionalmente equivalente al juego corporativo. Existe una fricción matemática entre la necesidad de previsibilidad lineal y la realidad del crecimiento exponencial. El modelo estático de flujo de caja descontado no funciona para las nuevas empresas digitales. En cambio, el método del capital riesgo descarta fórmulas lineales para una red dinámica. Realizamos un seguimiento de métricas cualitativas como el mercado total direccionable y el crecimiento mes a mes porque cada nuevo usuario multiplica el valor de todo el sistema a través de efectos de red. Harry Markowitz estableció originalmente el marco financiero clásico de riesgo y rendimiento. Los ecosistemas digitales se adaptan a esto. Si bien la mayoría de los proyectos fracasan, los pocos exitosos generan retornos geométricos que eclipsan todas las pérdidas anteriores. Evaluar un negocio digital requiere mapear su potencial matemático para el dominio total de la red. Aprovechar este potencial requiere un alejamiento monumental de las rígidas jerarquías corporativas. Los proyectos disruptivos más eficaces utilizan equipos ágiles y cognitivamente diversos, capaces de realizar iteraciones rápidas. Operar en entornos volátiles requiere financiación por etapas. El capital avanza de semilla a serie solo cuando se cumplen métricas de validación específicas. Esto mitiga el riesgo financiero. Si un equipo no puede validar su producto mínimo viable, el sistema detiene automáticamente la tasa de quema para preservar el capital. Las empresas emergentes también emplean mecanismos de capital alternativos como el crowdfunding de acciones y alianzas estratégicas para distribuir eficientemente el riesgo sistémico entre un grupo mucho más amplio de partes interesadas. El capital y los recursos humanos funcionan como herramientas de ingeniería dinámicas en estos proyectos diseñados específicamente para absorber y distribuir SOCs operativos. La inteligencia artificial y los macrodatos proporcionan el motor estructural para la escalabilidad, lo que permite que el negocio crezca sin costos operativos proporcionales. Estos sistemas dependen estrictamente de la ingesta continua de datos normalizados de alta calidad, para predecir con precisión el comportamiento del consumidor y optimizar las cadenas de suministro. Un riesgo operativo grave es la mala gobernanza de los datos. Los datos contaminados introducidos en los algoritmos automatizarán la discriminación histórica a escala industrial. La defensa es la privacidad por diseño, que incorpora protecciones de privacidad directamente en la arquitectura, purificando el flujo de datos antes de que llegue al modelo central. La tecnología blockchain proporciona una defensa perimetral descentralizada para este ecosistema, asegurando las transacciones y garantizando una trazabilidad inmutable en toda la red. No implementar una gobernanza de datos rigurosa convierte un motor de IA en un riesgo autodestructivo, amplificando las fallas sistémicas en toda la red. Esas fallas entran dentro del riesgo operativo. Para las startups digitales, esto incluye incompatibilidad tecnológica, implementación defectuosa o una profunda resistencia interna a nuevas herramientas operativas. Consideremos el caso de una startup europea de scooters autónomos que colapsó por completo después de que barreras regulatorias locales no calculadas hicieran imposible su despliegue. Los puntos ciegos regulatorios son vulnerabilidades fatales.
No cumplir con los estándares de datos del RGPD o ignorar las clasificaciones laborales de los trabajadores de plataformas detendrá un proyecto disruptivo al instante. Para neutralizar las amenazas antes de su ejecución, utilizamos el análisis modal de fallos y efectos, o FMEA. Esta matriz aísla las vulnerabilidades en los ejes de probabilidad, gravedad y detección, lo que permite que el sistema active protocolos de mitigación automatizados en el momento en que se identifica un riesgo de alta gravedad. La innovación sin un escudo de mitigación de riesgos riguroso y predictivo como el FMEA es funcionalmente equivalente al juego corporativo. La verdadera prueba de esta arquitectura ocurre cuando interactúa con el mundo real. Las economías de plataforma dependen enteramente de mantener la confianza dentro de sus ecosistemas interconectados de usuarios, desarrolladores y reguladores. La generación de externalidades sociales negativas, como la explotación laboral o la gentrificación digital, erosiona los cimientos del modelo de negocio. La auténtica responsabilidad social es un requisito operativo. El lavado social superficial o el lavado verde desencadenan una grave reacción regulatoria y, finalmente, el abandono de los usuarios. Para evitarlo, aplicamos una triple evaluación de impacto. Los resultados de una plataforma deben medirse económica, social y ambientalmente. Si algún pilar se debilita, toda la estructura se inclina. Adaptarse a diversos contextos culturales y mantener una transparencia absoluta con respecto al uso de datos actúa como el mecanismo de defensa final contra el colapso de la plataforma. La integración ética es la prueba de estrés definitiva para la escalabilidad. Un modelo disruptivo no puede escalar globalmente si opera como una entidad socialmente parasitaria. Una verdadera arquitectura disruptiva requiere la alineación simultánea de equipos ágiles, modelos de valoración de capital de riesgo, motores de procesamiento de inteligencia artificial y escudos éticos rigurosos. Evaluar con precisión estos componentes exige un cambio mental. Los líderes deben abandonar la búsqueda de la certeza del siglo XX y adoptar las matemáticas exponenciales. Los marcos de evaluación modernos apuntan a calibrar la maquinaria corporativa para sobrevivir a la volatilidad exponencial, en lugar de intentar eliminar el riesgo por completo. Dominar esta arquitectura permite a los líderes evaluar, construir y aprovechar con precisión el caos exponencial de los negocios digitales de próxima generación.